Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Estamos leyendo la vida de Hegel. Esta es la segunda parte y espero que les guste. En opinión de Hegel, cuando un hombre se convierte en hombre, soporta la tensión de lo que en su lenguaje es la antítesis, es decir, de una universalidad que es potencial, pero todavía subjetivamente determinada. Pero una vez sufrida la tensión y hecha la transición, un hombre reconoce la necesidad objetiva y la racionalidad del mundo tal como éste se le presenta. La primera vez que el hombre ingresa en la vida práctica, todavía puede sentirse descontento y triste, pero a despecho de esto, entra en las relaciones objetivas que, con sus ocupaciones, forman el hábito de su vida. Y cuanto más activo es el hombre en su trabajo, más se va desprendiendo este elemento universal del elemento particular. Es evidente que la descripción que hace Hegel del paso de la infancia a la adolescencia y a la edad adulta refleja su vida personal. Y de hecho, hay muchas pruebas directas e indirectas de que Hegel pasó por muy duros periodos de ansiedad y depresión. Una prueba evidente nos la ofrece un ensayo que escribió a los 23 años. En este ensayo explica la difícil situación del joven que, debido a las circunstancias, se ha retraído en sí mismo, ha decidido convertirse en un hombre virtuoso, pero carece de la experiencia suficiente para saber que no puede hacerse virtuoso mediante libros. Supóngase, pregunta Hegel, que tal joven toma un libro moralizante, lo lee sin descanso y reflexiona sobre él todo el día. ¿Cuál será el resultado? En sociedad donde nadie es bienvenido a menos que sepa cómo ser divertido, es melancólico y ansioso. Prueba dubitativamente algunos de los placeres que no satisfacen más que a quien los acomete. Con buen ánimo, penetrado por el sentido de su propia imperfección, se humilla ante todos. No le divierte la compañía de otro sexo, pues teme que el más ligero roce con una chica pueda convertirse en un fuego abrasador que recorra sus venas, y esto le hace almidonado y desmañado. Pero no lo soportará por mucho tiempo. Pronto se sacudirá el control de este hosco tutor y dará lo mejor de sí mismo. Poco después de escribir este ensayo que nunca terminó, Hegel se trasladó a Suiza, la tierra de la divina libertad, donde desempeñó un puesto de tutor. En una carta afirmó que su aislamiento allí fue bueno para el desarrollo de su espíritu y de su corazón. Pero cuando después de 3 años regresó, atestigua a su hermana, estaba muy retraído y solo se sentía a gusto en el círculo de sus amigos íntimos. De su correspondencia con el poeta Hölderlin parece desprenderse que su fe en sus capacidades se había debilitado. Pero en Suiza había aprendido a conformarse con la comunicación con la naturaleza, pues allí, escribía, buscaba reconciliarme conmigo mismo y con los demás hombres en los brazos de la naturaleza. Por eso aquí busco refugio en esta verdadera madre, para protegerme bajo su manto de la influencia de aquellos y para evitar cualquier pacto con ellos. Hemos visto tal comunicación con la naturaleza en lugar de con los hombres en la vida de Rousseau, y la volveremos a ver en las vidas de Nietzsche y de Russell. Es interesante notar que Hegel no consideraba las montañas peladas como masas sublimes, sino como monótonas, eternamente muertas, mientras que una cascada le impresionaba como la imagen de un juego libre del eterno movimiento hacia adelante. En mi opinión, las tranquilas montañas peladas le sugerían la dolorosa inmovilidad de la depresión, mientras que la cascada le producía el placer de escapar a aquella. No se conoce la duración del retraimiento emocional de Hegel, pero luego reveló algo de su pasado emocional en una carta a un discípulo que había entrado en una profunda depresión. Hegel le escribió asegurándole que él mismo conocía por experiencia tal estado. Conocía, según decía, este descenso a las oscuras regiones donde nada parece firme, determinado ni seguro, donde los rayos de luz aparecen por todas partes, pero junto a los abismos, donde el comienzo de todo camino se quiebra una y otra vez y lleva a lo indefinido,
se pierde y nos aparta de nuestro destino y dirección. Seguía. Por experiencia propia conozco ese estado de ánimo, o más bien de la razón, en la que una vez ha entrado con su interés y sus reafirmaciones en un caos de apariencias, y aunque interiormente segura de la meta, todavía no ha llegado a ella ni a la claridad y detallada aprehensión del todo. Por experiencia propia conozco ese estado de ánimo, o más bien de la razón, en el que una vez ha entrado con su interés y sus reafirmaciones en un caos de apariencias, y aunque interiormente segura de la meta, todavía no ha llegado a ella ni a la claridad y detallada aprehensión del todo. Durante unos cuantos años he padecido esta hipocondria hasta el punto de la enervación. De hecho, todos los seres humanos pueden muy bien pasar por tal momento decisivo en sus vidas, el momento nocturno de la contradicción de sus naturalezas, por cuyas estrecheces es presionado, fortificado y apoyado para sentirse seguro de sí mismo y seguro en la vida cotidiana corriente. Y si ya ha llegado al punto de la incapacidad para sentirse satisfecho con eso, seguro en una existencia más interna, más noble. Sigue confiando, solo la ciencia que te ha llevado a este laberinto de la mente puede sacarte de él y sanarte. Más tarde Hegel declaró en sus clases que un hombre cambia de joven a adulto en los años de los 27 a los 36 y que más o menos a los 27 años en particular un hombre tiene que vencer cierta hipocondria. La década que Hegel menciona es en su propia vida, aquella precisamente que va de su regreso de Suiza a su redacción de la Fenomenología. La redacción de este libro fue precedida por la crisis que he descrito en una página anterior. Es de suponer que esta y anteriores crisis quedaran reflejadas en las palabras de la Fenomenología, en que Hegel habla de la conciencia desgraciada, que es el alma alienada consciente de sí, como una naturaleza dividida, como una naturaleza duplicada y meramente contradictoria, toda, dolor y pena, por su existencia y su acción. Nunca se vio completamente libre de la amenaza de la depresión. En las cartas de Hegel a su prometida, a la que desposó cuando él tenía 41 años, le pareció necesario pedir perdón por su quizás solo hipocondríaca pedantería. 10 años después le encontramos escribiéndole a un amigo: «Sabes que soy un hombre ansioso», y a su hermana que su profesión era de tal naturaleza que no siempre podía estar a salvo de la aprehensión y la ansiedad, fundamentada o no. Durante sus últimos años, cuando se encontraba en la cima de su fama, el número constantemente creciente de sus amigos y adeptos le proporcionó, como su esposa recordaría más tarde, una felicidad interior. Físicamente saludable y como rejuvenecido, decía ella, trabajó con mayor libertad y satisfacción, y ya no le volvió a oír decir apesadumbradamente que ser filósofo era una condena divina. Sin embargo, durante su último año de vida, más o menos, un largo periodo de fiebre fría le produjo una sensación de debilidad creciente que le llevó a frecuentes momentos en que se sentía inefablemente desdichado y descontento. Su muerte, absolutamente inesperada, se atribuyó al cólera. Sin duda, como resultado de sus propias dificultades psicológicas y las de su hermana, para no mencionar la prolongada perturbación mental de su amigo Hölderlin, Hegel llegó a interesarse por el tema de la locura, adhiriéndose a las humanitarias ideas de Philipp Pinel. Criticó el severo, arrogante y despectivo tratamiento de los locos. Sostenía que su tratamiento debería ser normalmente físico y psicológico e insistía en que el psiquiatra debía seguir apelando a la racionalidad y al sentido moral de los locos. Los locos merecen un tratamiento considerado, decía, porque la naturaleza racional no ha sido todavía enteramente destruida. Los lunáticos conservan un sentimiento de lo que es justo y bueno. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Estamos leyendo la vida de Hegel. Esta fue la segunda parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de esta historia.